Muy buenas tardes, mi nombre es Altagracia Ramos, soy el número 63 y voy a estar hablándoles sobre lo que es el carácter universal del modo de producción capitalista. ¿Qué es el capitalismo? Según el marxismo, el capitalismo se basa en la explotación de una clase por otra. El capitalismo es un sistema económico en el que las clases trabajadoras y las empresas llevan a cabo a la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y de libre mercado para regular lo que es la oferta y demanda. También podemos decir que aunque tanto los mercaderes como el comercio existen desde lo que es el siglo XIII en Europa, sustituyendo al feudalismo, que ya para esa fecha era una obligación con las servidumbres señoriales y el capitalismo, surgiendo para proponer el trabajo por los sueldos, en vez de ser servidumbres y esclavos, para ese entonces sería un mutuo acuerdo para la paga del mismo. También podemos decir que algunos beneficios que surgieron mediante este sistema fue dar entrada y salida a la producción privada, los bienes y servicios adquiridos en el mercado a un buen precio, llevar a cabo el intercambio y circulación para obtener beneficios netos de ingreso, y también que los más que surgían en estas negociaciones eran la clase más dominantes y así obtener un buen beneficio mutuo entre ellos. Podemos decir que a otros más de lo que podemos dar como beneficio era desarrollar un comercio, producción de industrias a gran escala y surgimiento de asalariados, surgir de las clases sociales como la burguesía y la proletario, surgiendo como monopolios y desarrollo económico, la desigualdad y incrementar las propiedades privadas. Las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción no es más que un conjunto económico que se establece entre hombres e independiente de su conciencia y de su voluntad. En el proceso de cambio, de distribución y consumo de bienes naturales, también hay 5 tipos de relaciones de producción, que son el privatismo, esclavitud, feudalismo, capitalismo y socialismo. Podemos indicar que el hombre era un factor importante en lo que es la lucha contra la naturaleza, y su herramienta eran piedras sin pulir, el arco, la flecha, que le obligaban a trabajar en común colectivo sobre los productos y medios de producción, y también existiendo clases de explotación con lo que es la transición de herramientas metálicas, y así poder lograr dedicarse a la agricultura y a la cría de ganado y a otros oficios que fueron de beneficio para lo que era en esta fecha. Buenas tardes, mi nombre es Darla Castañeda, soy el número 9 y les voy a estar hablando acerca de la extracción de la plusvalía. Extracción de la plusvalía. La plusvalía o plusvalor es el aumento de una cosa, especialmente un bien innumerable por circunstancias extrínsecas. Quiere decir, sea adquirido o superpuesto naturalmente. Esto es independiente a cualquier mejora realizada en esta cosa o en este objeto. Fue definida por Marx en su libro El Capitalista, donde dice que es el valor no pagado del obrero que crea un plusproducto del cual se beneficia el empresario o empresa. Ejemplo, en una jornada de trabajo de 9 horas se le paga al empleado alrededor del 60% de su sueldo. El otro porcentaje que queda es ganancia para el empresario. La plusvalía absoluta. Esta consiste en alargar la jornada de trabajo del obrero hasta su límite, dando cuando se llega al máximo del horario, cuando se cumple el horario que tiene que cumplir el trabajador, dígase un ejemplo de 9 horas y se está trabajando 12, el restante es producto o ganancia para el empresario. Plusvalía relativa. Se obtiene con la reducción de la parte de jornada laboral destinada a cubrir el valor de los medios de vida del obrero. Ejemplo,
En una jornada de trabajo de 10 horas, se le paga al obrero solo 5 horas de estas. Las siguientes 5 vienen cayendo o son ganancias para el empleador. El capitalista obtiene plusvalía de estas horas que está trabajando el obrero. Gracias. Mi nombre es José Enrique Silven. Soy el En número esta parte me 88 confundí y del debo número, estar soy explicando 80. sobre el Estado capitalista. O sea, el número O 80. capitalismo de Estado, como quieren llamarlo. Capitalismo de Estado es una expresión con múltiples significados utilizada por diversas corrientes de pensamientos para referirse a determinados modelos económicos y de los cuales el Estado o las empresas estatales desempeñan un papel muy importante en la economía, dentro de un marco social y económico capitalista. El marxista Ryan Williams define el capitalismo de Estado como un sistema económico en el que el Estado lleva a cabo una actividad económica comercial, con administración y organización de los medios de producción de manera capitalista, incluyendo el sistema de mano de obra asalariada y administración centralizada, actuando como una empresa capitalista más. En esta visión, el término capitalista de Estado es aplicado críticamente a sistemas que se autodefinen como socialistas o comunistas, pero según estas corrientes no se trata del sistema verdaderamente socialista o comunista. Un caso ejemplar de este significado fue la crítica de la Unión Soviética realizada desde sectores marxistas. Esta crítica normalmente viene de comunistas marxistas, anarquistas y otros tipos de socialistas. La literatura marxista normalmente define el capitalismo de Estado como un sistema social combinando el capitalismo, el sistema asalariado de producir y apropiarse de la plusvalía con propiedad o control del Estado. Con esa definición, un país capitalista de Estado es uno en el que el gobierno controla la economía, actúa como una gran corporación. Del socialismo utópico al socialismo científico, argumentó que la propiedad por parte del Estado no acaba por sí mismo. El capitalismo de Estado sería la última fase del capitalismo, consistiendo en la propiedad y administración de la producción a gran escala, comunicación a manos del Estado. También dijo que los instrumentos para acabar con el capitalismo se encuentran dentro del capitalismo Estado. Su origen se atribuye al crecimiento del fenómeno de la burguesía, donde élites económicas, diplomáticos, comerciantes y emprendedores burgueses asumieron el control político y económico en países como Inglaterra en su fase colonial. Estos agentes aplicaban a la política las metodológicas con las que actuaron e hicieron fortunas en sus empresas. Tal y como se ha indicado, el capitalismo de Estado, en su nivel conceptual más básico, establece que el Estado, por medio de su gobierno y sus instituciones y medios de control, dirige la vida económica, comercial e empresaria del país, como si este fuera una gran empresa. Gracias. Mi nombre es Estefania Herrera, soy el número 38 y hoy voy a estar hablando de lo que fue la etapa manufacturera. La palabra manufactura proviene de la unión de dos vocablos latinos, manus, mano, factus, hecho, elaborado. De allí que su concepto original hace alusión a lo que es el trabajo manual, característico de lo que fue el capitalismo previo a la revolución industrial, que se distingue de lo que fue la labor artesanal, en la cual se empleaban muchas personas para trabajar con las manos. Esto se hacía con el propósito de masificar los bienes de consumo. Sin embargo, si este término lo aplicamos a lo que fue la industria contemporánea, hace referencia a la transformación de materia prima en bienes a grandes escalas, con la ayuda de máquinas y fuentes de energía sin tener que recurrir a lo que fue el trabajo manual. Etapas de la industria manufacturera. Industrialización. Este es el proceso de transición por el que pasa un estado o comunidad social en el cual deja de basar su economía en lo que es la agricultura y se fundamenta en lo que es el desarrollo industrial, máquinas y fábricas. Las innovaciones de este tiempo fueron la máquina de vapor, el barco de vapor, la integración de lo que fue la válvula,
entre otros. Dentro de las desventajas tenemos menos empleos, mayor contaminación y menos áreas verdes. Dentro de las ventajas tenemos mayor eficiencia y un aumento en lo que es la tecnología. Mecanización. Es el estudio de los comportamientos de los materiales para ayudar a satisfacer las necesidades de las industrias, a fin de proveer a los operadores humanos de las máquinas y herramientas necesarias para hacer más eficiente su trabajo. Las ventajas de esto son mayor calidad de los productos, aumento de producción. Dentro de las innovaciones tenemos la aparición de máquinas como el torno, la fresadora y la maquilladora. Desventajas: mayor contaminación, necesidad de capacitación y desperdicios. La automatización. Este es el sistema y procesos industriales que operan con mínimo e incluso sin intervención del ser humano. Ventajas: aumento de productividad, procesos complejos y precisos, seguridad y aumento en lo que es la calidad de vida. Innovación: automatización de máquinas y control numérico. Dentro de las desventajas tenemos la reducción de fuentes de trabajo y un mayor uso de los recursos energéticos. Ya la última etapa sería la integración, que es la unión de todos los sistemas de fabricación y áreas en todos los niveles de la empresa. Ventajas: productividad, reductividad de costo y tiempo de producción y la competitividad. Las innovaciones son la manufactura integrada por computadora. Dentro de las desventajas tenemos la dependencia total de la informática, altos costos tecnológicos y la disminución de la mano de lo que es oro. Buenas, mi nombre es Milcis Bonilla. Yo le voy a estar hablando sobre lo que son las relaciones de producción. Existen 5 tipos de relaciones de producción. Estos son el comunismo primitivo, el esclavismo, el capitalismo, el feudalismo y el socialismo. Bajo el régimen del comunismo primitivo, el hombre era impotente en su lucha contra la naturaleza. Las armas que se utilizaban en este régimen eran el arca y la flecha y las piedras sin pulimentar. Le obligaban a trabajar en común. Los medios de producción eran de todos. Y en este régimen no existían ni las clases ni la explotación. Con la transición del empleo de armas metálicas o herramientas metálicas como son el hacha, el hierro y el arado, dio paso a una gran productividad y a que el hombre nómada empezara a hacer agricultura, a la cría de ganados y a los oficios. Esto dio paso a lo que es la esclavitud. Con la invención de las herramientas metálicas se produjo un mayor aumento de productividad, y es por esto que personas empezaron a hacerse de riquezas, y estas personas tenían esclavos. Los esclavos no tenían derecho a nada. Los únicos que tenían derecho a los medios de relación eran los dueños. Es decir, que el hombre de vida sedentaria del comunismo primitivo pasó a ser un esclavo explotado. Bajo el régimen del feudalismo, las bases y las relaciones de producción eran del señor feudal. En este caso, los feudales preferían trabajar con siervos y no con esclavos, ya que los siervos mostraban mayor interés en lo que era el trabajo y estos podían pagar las deudas al señor feudal, y lo hacían con parte de la cosecha, con prestaciones y con dinero cuando éste empezó a obtener mayor auge. Bajo el régimen capitalista, que se originó con el crecimiento del comercio en el seno del feudo, se incluyeron máquinas que dieron un gran auge a la manufacturería y a la artesanía. En este momento, la economía dio un gran cambio, ya que no habían siervos ni esclavos, y mucho menos hombres del comunismo primitivo, sino que habían empleados y dueños de industrias. Los empleados eran asalariados. Este régimen dio paso a lo que fue el socialismo. Bajo el régimen socialista, que hasta ahora es una realidad solo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la base de las relaciones de producción eran la propiedad social del Estado y de las cooperativas. En este régimen, las
las relaciones de producción eran que si tú trabajabas, pues tú ganabas lo mismo que trabajabas. Es decir, te pagaban por lo que tú hacías. Bajo el dicho, bajo un dicho o principio que en este momento se trataba, que era que el que no come no trabaja. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Lo dejo con el siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Miosotis Cantalicio Robles, soy el número 7 y mi explicación va de la política proteccionista y las compañías mercantiles. La política proteccionista se basa en proteger los recursos del país ante competencia de los productos extranjeros, ya que existe una fuerte demanda en relación con los productos a nivel nacional con los internacionales, implementando las medidas necesarias para la limitación de la entrada de productos extranjeros e implementando impuestos y aranceles. Los aranceles es un impuesto o gravamen que se tiene que pagar por concepto de importación o exportación de bienes. Estos requisitos dificultaban la entrada de productos de importación, llevando a que se vean obligados los consumidores a consumir solo lo que el propio país produce. Esta política fue implementada por muchos países con el fin de lograr una mayor estabilidad económica nacional. En el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial y la crisis del 1930, se impulsó el proteccionismo, reduciéndose el comercio internacional, lo que estimuló la industrialización por sustitución de importaciones. Las compañías mercantiles. Las compañías mercantiles son aquellas compuestas por individuos que se unen para realizar inversiones comerciales con el fin de que cada persona obtenga un beneficio individual de acuerdo a las ganancias que se adquieran con los proyectos de la empresa que se propongan. Estas compañías son sociedades mercantiles que están regidas bajo la ley de sociedades mercantiles o por el Código del Comercio. Las compañías mercantiles constituyeron las expresiones más típica del capitalismo del siglo XVII. Estas eran sociedades con cartas constitucionales especiales otorgadas por el gobierno. Estas desempeñaron un papel muy importante en la expansión colonial de los países europeos. Se les concedieron importantes privilegios y a veces monopolíticos y tuvieron funciones colonizadoras y administrativas. En el siglo XVII tuvieron especial importancia en Norteamérica y Lejano Oriente. También proliferaron en el último cuarto del siglo XIX, especialmente en África. La más poderosa de esta fue la compañía Las Indias Orientales Holandesa, la primera de este tipo y surgió en Inglaterra. Las compañías inglesas. Estas consistían en una asociación, no de mercancías, sino de capitales. En esta sociedad poderosísima el capital estaba despersonalizado, es decir, desvinculado de su propietario, ya que no era un comerciante aventurero, era un accionista. La compañía recibía del Estado un monopolio comercial de las Indias Orientales por la ruta del Cabo. Las compañías holandesas. La Compañía de las Indias Orientales Holandesa, creada en 1602, fue un modelo de la sociedad capitalista y a su vez la compañía más poderosa. El Estado le dio a la compañía el monopolio absoluto de las Indias Orientales, subordinó todos sus intereses a ellas y a su vez contribuyó con cientos de impuestos y puso a la disposición del Estado su potencia, su flota. La compañía estableció su centro de operaciones en Batavia, en la isla de Java, que se convirtió en el corazón de una zona intensamente activa y codiciada por los demás. En América del Norte se fundaron pequeñas factorías en 1626, Nueva Ámsterdam, que al pasar a manos inglesas en 1664 fue denominada Nueva York. La Compañía del Norte se especializó en la pesca de ballena, actividad que consiguieron una vez más la supremacía. La flota más importante era la holandesa, que sumaba cerca de 200.000 toneladas, seguida de la inglesa. Las compañías francesas. La Compañía de las Islas de América de 1635 de las Antillas llevó a cabo una actividad con frecuencia extralegal, puesto que los colonos se apoderaron de Martinica, Guadalupe, Granadina y Santo Domingo, etc. Además de cultivar azúcar e importar negros, practicaban la piratería y el contrabando, siguiendo las huellas de los holandeses. En 1651 la compañía fue liquidada y las tierras vendidas a los colonos, pero las islas permanecieron y aún permanecen algunas bajo la soberanía de Francia.
Compañías con actividad en el siglo XIX. En el siglo XIX se emplearon compañías privilegiadas para el desarrollo del poder europeo en África. Destacaron compañías como la Sierra Leona en 1791, que se dedicaba a la colonización de esclavos libertos. Los imperios comerciales holandeses, franceses, ingleses y otros fueron obtenidos principalmente por las compañías privadas. La compañía inglesa y la compañía holandesa de las Indias Orientales tenían un monopolio otorgado por su gobierno, lo que significaba que ninguna empresa de su país podía competir con ellas. Eran agresivas y usaban la fuerza para enfrentarse a sus rivales extranjeros. Compañías similares del mundo. Rutas del siglo XVII. En el Índico, las naves holandesas recalaban en innumerables factorías con creciente competencia inglesa. También fueron los holandeses quienes desde 1620 en adelante se establecieron en las Antillas y protegiendo abiertamente a los filibusteros y a los piratas. Arrebataron a los españoles la supremacía del Caribe. Los ingleses tuvieron una ruta particular a las colonias atlánticas de América del Norte y los franceses las suyas en la región de Quebec y Mississippi. La ruta de los metales. La ruta de los metales de la plata y el oro que iba desde Veracruz y Lima hasta Cádiz o Sevilla. La ruta de los esclavos. Esta, en cambio, creció con la trata de los negros, realizada legalmente o por contrabando por los franceses, portugueses, holandeses o ingleses. Esta iba desde el Golfo de Guinea hasta las Antillas y Brasil. Algunos puertos que se destacaron para esta fecha más importante en el siglo XVII fueron de Ámsterdam. Este se convirtió como en la metrópolis de la economía colonial de las finanzas. En Holanda y en Londres, que seguía sus huellas. Y en Dinamarca estaba Rouen, Nantes y Burdeos. Y en Francia estaba Cádiz, pero ya no tanto Sevilla. Buenos días, mi nombre es Ángel Emanuel Ramírez Díaz, soy el número 60 y hoy les voy a hablar acerca de la invasión y colonización de los países de Inglaterra y Francia sobre el Caribe y Norteamérica. A pesar de los intentos de España por mantener los territorios americanos ocupados y descubiertos por ellos, esto le fue imposible, ya que estos territorios tenían lo que eran pocas defensas y estaban más o menos deshabitadas. Por lo tanto, fue rápida presa para los países foráneos. Ya para el siglo XVI, los países foráneos y su estancia en estos lugares era irreversible. A lo único que les preocupaba a estos países foráneos era acerca del comercio, ya que esto al principio se asentaban en los lugares y montaban lo que era un gobierno de poca fuerza y con un ejército muy anormal. Pero estos se valían de lo que eran los corsarios y los piratas nombrados, haciendo que estos llevaran mercancías, entre otras cosas. Mientras tanto, España luchaba contra los neerlandeses y los neerlandeses hostigaban a los españoles a través de costas y embarques y naves, haciendo que estos dejaran un largo rosario que son las pequeñas Antillas. Estos fueron invadidos rápidamente por lo que fue los países foráneos como los británicos y Francia. Los británicos que se asentaron intentaron asentarse al principio, pero no tuvo mucha fuerza, ya que estos países que donde se asentaron tenían represalias contra ellos. Cuando se asentaban, los indios caribeños los atacaban y las enfermedades endémicas también acababan con ellos. Varios registros, entre ellos tenemos los de Charles Walter, los de Robert Harcourt, Walter Ley y entre otros. Podemos contar un caso particular como el de Thomas Warner, que intentó invadir lo que fue San Cristóbal en un viaje que tenía de la Guayana hacia Inglaterra, pero se desembarcó en San Cristóbal. Él se intentó ocuparla, pero se encontró con lo que fue la ocupación de otro francés, Snabec, que intentó ocupar el país, ocupar la isla de la misma manera. La parte sur se la entregaron a los franceses y la parte norte a los ingleses. Mientras tanto, los corsarios, las enfermedades y los caribeños intentaron atacarlos, pero estos se mantenían unidos y fuertes, por lo tanto sobrevivieron a todo aquello. Cuando se acabaron estas adversidades externas, estos comenzaron a tener disputas entre ellos, ya que unos eran franceses y otros ingleses, y es normal la rivalidad pugna.
comenzaron a pelear entre ellos, pero se quedaron ambos con su parte de la isla. Tenemos también otro caso particular como las de los Barbados, que fue una de las islas azucareras y fue muy famosa ya que todos los emigrantes extranjeros comenzaron a invadirla para tener aunque sea un pequeño pedazo de tierra. Aunque inmigrantes extranjeros que no tenían nada, buscando aunque sea poseer un pequeño pedazo de tierra, trabajan durante 7 años para al fin y al cabo lo único que no le den nada de tierra, sino que tengan que trabajar a cuenta externa. Tenemos un caso paradigma singular también, como el de la Jamaica inglesa, que comenzó con 7.000 blancos y 10.000 negros, pero los ingleses no entendían la posición estratégica de esto, así que no le tocaron mucha impotencia, no tuvo mucha migración extranjera, y pocos años después la cantidad de negros había aumentado a 37.000, mientras que los blancos eran igual o menos que antes. Tenemos la ocupación francesa no fue igual a la inglesa, pero era parecida. Comenzó lentamente, mientras tanto después se valió más de lo que fue los piratas y los corsarios, como la isla de la Tortuga y Bahamas y entre otras. En Francia organizaron una compañía que invadió las otras islas, pero esta rápidamente se desarmó y todas las islas y propiedades quedó para personas ricas y se la dividieron entre ellos. Después se restableció lo que fue la compañía y comenzó a colonizar diferentes lugares como Martinica, Bahamas, entre los lugares que entre la mayoría fueron lugares donde se almacenaban lo que eran piratas, corsarios, aventureros, entre otras cosas. Lugares paradigmáticos y singulares que tenía colonizado Francia era la Guayana Francesa, Saint-Domingue y entre otros. Otra cosa muy reconocida fue que a estos potencias foráneas como Inglaterra y Francia lo que les importaba era el comercio. Por lo tanto, esto dependía mucho de lo que eran los piratas al principio, pero poco después se dieron cuenta que los piratas y los corsarios nunca iban a dejar que la economía de las islas avanzara. Por lo tanto, ellos escribieron 3 tratados que se encontraban: el Tratado de Madrid, el Tratado de Haya y el Tratado de Windsor. Estos tratados eliminaron lo que fue la competencia pirata, corsario y bucanera, haciendo que las islas tuvieran un avance económico más grande y comenzó la verdadera explotación de cada una. Gracias. Inicio de la colonización inglesa y francesa en Norteamérica y el Caribe. A mediados del siglo XVII, algunos ingleses, holandeses y franceses establecieron colonias en el Caribe, en la parte norteamericana, que es a lo que hoy llamamos Canadá y Estados Unidos. Estos colonizadores tenían distintos propósitos. Algunos, enriquecerse con las plantaciones de tabaco y algodón. Otros, con las pieles de los animales que se daban por ese lado. Y otros simplemente querían dar a conocer o rendir culto a ciertas religiones que en Europa no se permitía. En estas regiones no existían civilizaciones indígenas avanzadas ni zonas densamente pobladas. Los indígenas utilizaban estos lugares para practicar aquí la agricultura y la cacería. Los colonizadores europeos no se mezclaban con las personas de allí, sino que fueron expulsándolas poco a poco. Los nuevos pobladores decidieron conservar sus rasgos culturales de sus regiones de origen, pero entendían que también debieron o deberían ser respetados sus derechos y sus libertades. Buenas tardes, mi nombre es Rosy Estel Monga Camacho y mi matrícula es 157-7607. Mi tema de exposición es modelo de colonización. La colonización europea de América se inició a finales del siglo XV con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 con el apoyo de la corona de Castilla. A partir de ahí el Imperio Español y el Imperio Portugués al comienzo del siglo XVII, el Imperio Británico
en 1608, Francia 1609 y los Países Bajos en 1625 conquistaron y colonizaron una gran parte de América. El Imperio Español y el Imperio Portugal fueron uno de los primeros imperios que realizaron la conquista. Ellos se ubicaron en la parte sur de Norteamérica, en Centroamérica y en el área andina de Sudamérica. España fue una de las potencias que más influenció en todo el continente americano. En el Caribe dominó Cuba, la Española, Puerto Rico, Jamaica, la península de Florida, dentro de sus posesiones caribeñas. Desde los asentamientos antillanos, logró extenderse por todo el continente americano. En América del Norte llegó a derrotar al Imperio Azteca, ubicado en el actual México, donde fundó ciudades, también fundó algunas sociedades a las cuales le llamó mestiza porque estaban compuestas por varios grupos, como lo que son los tlacatecas, los tarrascos, los mixtecas, los zapotecas y cientos de otras tribus indígenas. A partir de ahí se expandió por América Central, incorporando a la tribu de habla maya, así como a los pípeles, a los niquiranos y a los pueblos de habla gabé de Veraguao, Panamá. Espérate, Daniela. Espérate. Desde Panamá se emprendió la conquista de la zona andina de América del Sur hasta la zona central del actual Chile. Al mismo tiempo en busca de la Sierra de Plata y las tierras del Rey Blanco, se fundaron ciudades en el estuario de Plata y sobre los márgenes de los ríos Panamá y Paraguay, así siendo Asunción la más importante de ellas. Portugal se apropió la mayor parte de la franja costera atlántica de la parte norte de América del Sur, que más tarde originaria al estado de Brasil, Inglaterra. Él estableció 13 colonias en la franja costera atlántica norteamericana, además de en algunas islas caribeñas. Francia ocupó la actual Guayana francesa en Sudamérica, que aún se mantiene bajo su dominio, bajo su control. Luisiana en el Golfo de México, algunas islas del Caribe y la región canadiense de Quebec. Donde estableció colonias en Norteamérica, en Neleva, Amsterdam, que luego sería Nueva York, norte de América del Sur, Guayana neerlandesa, hoy Mientos en islas caribeñas, Antillas neerlandesas y el Aruba.